Bienvenidos a Shalom World TV. Les saluda el Padre Raúl de la Diócesis de Chitré en Panamá. Y siempre me llena de alegría compartir con ustedes este hermoso espacio en donde meditamos la palabra de Dios. Palabra que nos alimenta, palabra que nos regocija, pero sobre todo, palabra que nos guía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven e ilumina nuestros corazones para que, acogiendo esta hermosa palabra, la hagamos vida en nuestra vida. Vamos a contemplar el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir: entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy, cuando en el Evangelio contemplamos, ¿verdad?, este episodio tan singular, llegan los fariseos al templo, ¿verdad?, y Jesús está enseñando y dice: ¿con qué derechos haces todas estas cosas? Qué bueno sería en este momento enumerar cada uno de nosotros todas las cosas que ha hecho Jesús en nuestra vida. Todas las cosas por las cuales muchas veces el mundo nos señala. Todas las cosas por las que muchas veces los cristianos han sido perseguidos y en algunas ocasiones hasta han tenido que dar su propia vida por Jesucristo. Hoy tenemos que decirle a este mundo todas las cosas que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Y con qué autoridad? Con la autoridad de ser hijo de Dios. Es que había diferencia entre Jesús y los sumos sacerdotes y los fariseos, porque la autoridad radica en el respeto, en que aquello que yo digo, eso hago. Por eso Jesús un día le dijo a los discípulos: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos no tenían autoridad, tenían poder. Y el poder siempre viene de la mano del miedo. Si usted le pregunta a un niño: ¿tú qué sientes por tu papá? ¿Respeto o temor? ¿Verdad? Si dice que respeto, entonces ese papá tiene sobre su hijo autoridad. Si dice miedo, ese papá tiene sobre su hijo poder. Los fariseos tenían poder sobre el pueblo. Todo el pueblo les temían porque ellos ponían las cargas. Y si no se llevaban bien con la gente, más dura y pesada era la carga. Por eso Jesús habla con autoridad. Por eso, ¿con qué autoridad haces esto? Con la autoridad de ser hijo de Dios, que viene a predicar la misericordia, que viene a predicar la compasión. Y también me llama la atención cómo, ante las trivialidades de este mundo, porque este mundo siempre nos quiere poner, como decimos aquí en mi país, cascaritas para hacernos tropezar, Jesús también es capaz de volverse trivial. La pregunta que le hacen, la devuelve con otra pregunta. Y es que este mundo trata de confundirnos. Este mundo muchas veces trata de amedrentarnos. Este mundo muchas veces quiere hacernos titubear. Quiere hacernos muchas veces hacer sentir poca cosa. Y nosotros tenemos que saber que Jesucristo está de nuestro lado. Por eso Él le dice: hagan la pregunta: ¿con qué autoridad hago esto?
¿Por qué he hecho estas cosas? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Y con qué autoridad hacía Juan el Bautista lo que hacía? ¿Verdad? Eso me llama la atención del Evangelio. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? Porque es que el bautismo de Juan fue criticado por ellos, pero era un bautismo que llevaba al arrepentimiento. Juan tenía largas filas de gente que escuchando su discurso, escuchando esa predicación, hablando de la llegada del reino, Juan era capaz de conmover el corazón de la gente. Les dijo de dónde venía el bautismo de Juan, ¿de Dios o de los hombres? Y claro, ellos sabían que esa pregunta, para ellos responder una u la otra, se iba a convertir en una soga echada al cuello. Y a este mundo hoy en día hay que hablarle así. A este mundo hay que enfrentarlo con ese tipo de palabras. A este mundo hay que decirle, hoy más que nunca nosotros defendemos la vida, porque pareciera que muchas veces este mundo nos quiere apabullar cuando nos habla de la vida, cuando nos habla de la familia, cuando nos habla de la fe. Pareciera que muchas veces nosotros salimos más que indefensos y tenemos a Jesús que es nuestra defensa. Jesús le dijo, díganme, respóndanme. Y hoy nosotros no tenemos que tener miedo de poder también contradecir a este mundo. Nosotros los cristianos, como dice Jesús en el Evangelio, nos tenemos que convertir en signo de contradicción. Nosotros también tenemos que defender la verdad porque nosotros tenemos una sola verdad. La verdad absoluta para nosotros se llama Jesucristo. El mundo tiene verdades relativas que quiere convertir en absolutas. El mundo tiene verdades relativas con respecto a la familia, pero son verdades relativas. ¿Y qué significa eso? Que como para ellos puede ser verdad, para mí no, porque yo puedo tener una manera de pensar distinta. El mundo habla de verdades relativas con respecto a la vida. Se cree Dios de poder decidir quién vive y quién no. Tenemos una verdad absoluta y es Jesucristo. Y de eso es que hay que predicar sin miedo. Nosotros también tenemos que ser entes triviales para este mundo. Tenemos que defender la fe. Hoy más que nunca se necesitan cristianos apologetas. Esa materia de apología hay que volverla a retomar no solamente en los centros universitarios de teología, sino en la catequesis, en la homilía, en los salones parroquiales. Hay que hablar de apología, y la apología no es otra cosa que la defensa de la fe. A mí me llama la atención cómo a veces algunos hermanos, ¿verdad?, de otras religiones les han ofendido a personajes de su fe, y esta gente cómo de verdad se siente herida. Hoy necesitamos también que los cristianos nos sintamos heridos cuando nos ofenden a la iglesia, al Papa, a la Virgen, a los santos, a los sacerdotes, aquellos que dan su vida por Jesús. Hay que ser gentes triviales hoy en día. Jesucristo no tuvo miedo de decirle, ustedes me vienen a reprochar a mí con qué autoridad hago esto. Me vienen a reprochar que soy capaz de sanar a alguien el sábado cuando ustedes van a poner la ley por encima de la caridad. Me vienen a reprochar que le he devuelto la vista al ciego. Me vienen a reprochar muchas veces que le he dado de comer a este pueblo. Pues pregunto ahora yo, Juan, ¿su bautismo de quién era? Y este mundo gaguea ante un cristiano que realmente se plante firme y sea capaz de defender su fe. Ante un cristiano que no tenga miedo a contradecir las verdades de este mundo. Porque este mundo quiere sepultar a Jesús. Este mundo quiere hacer que Cristo desaparezca. Y hoy más que nunca necesitamos nosotros ser entes, o cambiemos la palabra entes, discípulos, es que no hay otra palabra. Tenemos que ser discípulos, testigos valientes de Jesucristo. Cuando pienso en esto de ser testigo, recuerdo el sacramento de la confirmación. Y allá en el catecismo dice que el sacramento de la confirmación nos hace testigos valientes de Cristo. Pero a veces pareciera que los sacramentos para nosotros pasaron por encima de nosotros.
Pareciera que los sacramentos no nos impregnaron, y el sacramento de la confirmación, el del bautismo y el orden sacerdotal son aquellos que imprimen carácter. Son los únicos que se reciben una vez en la vida porque vienen marcados con el crisma. Yo soy Cristo también. En mi bautismo fui consagrado sacerdote, profeta y rey. Yo recuerdo mucho a mi querido profesor del Seminario Mayor, el padre Alfredo Morán, que ya está en la Pascua Eterna. Y el padre Alfredo nos decía, la liturgia celebra a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La liturgia celebra a Jesucristo, Rey del universo, sacerdote y rey. Decía, hace falta que la liturgia también celebre la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno profeta. Porque Jesucristo fue el profeta más grande que ha habido. Porque habló de la verdad sin miedo. No tuvo miedo a confrontar a los suyos. Cuando los suyos venían a poner en duda su autoridad, él sabía cómo contradecir con palabras llenas de sabiduría. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí está la respuesta. Necesitamos el Espíritu Santo. Por eso cuando María vio este plan de amor el día de la encarnación, dijo, ¿cómo va a ser esto? Si yo no conozco varón, el ángel le dijo, el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a poder yo ser verdadero testigo que hable de Cristo sin miedo? El Espíritu Santo. ¿Cómo voy a poder contradecir a las falsedades que este mundo dice cada día en contra de la iglesia de Cristo? Con el Espíritu Santo. No es entrar en polémicas, no es entrar en batallas, en guerras, en dime que te diré. Es entrar en palabras que den vida, en maneras de vivir que sean ejemplos. Este mundo no tiene ejemplos. Este mundo, los paradigmas que hoy le ofrecen a los jóvenes, es todo el hedonismo que pueda haber. Pero hoy más que nunca necesitamos que los cristianos seamos testigos de Cristo, testigos del Evangelio. Tenemos que ser evangelios vivos para esta sociedad, a la que tenemos que contradecir sin miedo, a la que tenemos que hacerle ver que Jesucristo es el Señor. Por eso, qué hermoso este evangelio, cuando Jesús dice, y yo creo que le podemos decir igual que el Señor, cuando me lo respondan, yo les respondo. Entonces, ¿qué le dijeron? No lo sabemos. Entonces Jesús dijo, yo tampoco les voy a responder. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dejó al descubierto todas las malas intenciones de este mundo. Cuando nosotros caminemos de la luz de Cristo, vamos a dejar en evidencia a la maldad de este mundo. Ven Espíritu Santo a darnos palabras que realmente testifiquen que Jesús es el Señor. A que no tengamos miedo de ser testigos de su amor, testigos de la vida que Él nos da. Gracias por compartir este espacio. Gracias por permitirnos a través de Shalom World TV llegar a sus corazones. Y que este Dios, que es infinitamente amoroso, les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.